Hola a todos y a todas, estamos acá en el segundo encuentro de Impulsando Fútbol Femenino, un espacio de impulso para mejorar. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Carla, bienvenidos, bienvenidas. Para saber hacia dónde vamos es preciso conocer de dónde venimos. Y hoy nuestra propuesta es hablar un poco de historia, hablar un poco de qué fue de los inicios del fútbol femenino, cómo está hoy el fútbol femenino. Porque quizás no, seguramente mucho de lo que comentaremos hoy acá les sonará conocido, pero otro tanto no. Y dejaremos algunas preguntas para que ustedes en sus casas puedan debatir, pensar y repensar cómo está y hacia dónde va el fútbol femenino de hoy. Sí, la realidad es que de algún lado nació, de algún lado se comenzó. Y no sabemos tanto de eso, porque no se habló en su momento y después en esta historia nueva que se está escribiendo del fútbol femenino, a veces nos olvidamos de los orígenes. Así que es interesantísimo. Hoy nuestro encuentro quiere volver un poquito hacia el pasado, pero ese pasado que primero nos da nostalgia, pero también nos impulsa para ver cómo estamos hoy en el presente y hacia dónde vamos, qué futuro tenemos con el fútbol femenino. Qué palabra esta, ¿no? Nostalgia. ¿Cómo se mira el pasado? Me voy del fútbol si quieren, ¿eh? Me voy un rato del fútbol. ¿Cómo se mira el pasado? Si añoramos cosas del pasado, quiere decir que no estamos viviendo un buen presente y no vemos con optimismo el futuro. Entonces, yo quiero revisar el pasado para aprender, para corregir, pero siempre mirando para adelante. No con el qué hubiese pasado si. Es una frase, Carla, que a mí la verdad Uh-huh. no me sienta muy bien, no me gusta mucho. ¿Qué hubiese? No lo sabemos qué hubiese pasado si. Pero sí sabemos lo que ya está escrito. ¿Qué queremos reescribir? ¿Qué queremos copiar de eso que se hizo? ¿Y por qué quizás no hemos avanzado tanto como quisiéramos? Por ejemplo, ¿no? Al comienzo decíamos, contaremos historias, algunas conocidas y otras no tanto. Todos los que siguen este espacio escucharon hablar de las pioneras. 1971, México, instalamos, ¿sí? Mundial. Ahora, ayúdame con las matemáticas, ¿no? Pero creo que pasaron 53 años. ¿Y ¿Y cómo qué vemos pasó? ese pasado? Repito, si lo vemos con nostalgia es porque en 53 años no avanzamos. Yo lo veo con optimismo. Yo creo que sí avanzamos. Sí, es muy lindo hablar del pasado porque también es sorprendente ese pasado. Porque hoy estamos contando algo que pasó 53 años atrás y en el cual no lo pensábamos que podía pasar. Imagínate, si hoy cuesta, si hoy es duro para las chicas, para los clubes, imagínate tantos años atrás, donde la mujer tampoco estaba empoderada o podía alcanzar algunos lugares de privilegio. Hoy tampoco es muy abierto, pero sí estamos en ese avance, en ese camino hacia lograrlo. Y es hoy que vamos a contar un poquito de las pioneras, ese nombre que realmente las identifica, de un mundial en el cual no estaba en la agenda de nadie, en el cual vinieron a invitarlas para ir a México. México, en 1971. Te lo digo más, antes de 1986, del mundial que Argentina ganó. Tantos años, parecería tan lejos, y fueron, no sé qué cantidad de jugadoras viajaron, pero imagínate 11, 15 jugadores, 15 mujeres que dejaron todo acá para irse a ese lugar, México, a jugar un mundial que no estaba en agenda, que no estaba legalizado o no estaba nombrado. Te pongo una frutillita más. Argentina masculina había quedado afuera del Mundial del 70, ¿sí? Para que ustedes comprendan el contexto histórico y lo que significó que una selección femenina represente a la selección argentina cuando en masculino había quedado afuera aquel recordado partido en la Bombonera con Perú, no participó del Mundial 70 Argentina. Entonces se muestra más grande esa arremetida de estas mujeres luchadoras, de estas mujeres que dijeron, sí, vamos, es muchísimo más grande lo que lograron. 1971, México, Mundial, Fútbol.
¿qué podía salir mal? Y vamos a tener a alguien que estuvo en ese lugar, vamos a escuchar a alguien que estuvo en ese lugar, que lamentablemente les llega siempre tarde los reconocimientos, pero que hoy sí las podemos reconocer y que las podemos aplaudir. Muchas veces me preguntaban, ¿por qué se festeja el 21 de agosto el Día de la Futbolista? No es un día más, es por ellas, es por las pioneras. Entonces hoy vamos a charlar, vamos a escuchar, mejor dicho, a una de esas pioneras que tuvieron el privilegio de de ser parte de esta historia y que hoy la queremos reconocer y hoy la queremos valorar. Se llama María Esther Ponce, Pelusa le dicen, que es alguien apasionante, que nos cuenta cómo era el fútbol femenino antes, qué se mejoró ahora, qué ve ella con el camino recorrido, qué ve ella que se podría hacer para mejorar. ¿Te parece escucharla, Dani? Vamos a escucharla. Hola, amigos, soy Pelusa Ponce, pionera mundialista de fútbol femenino, que integró aquel seleccionado que fue a jugar a México en un mundial en 1971. El fútbol femenino de hoy es muy bueno. Le falta un poco más de confianza, cosa que se va a ir adquiriendo con más encuentros internacionales. El cambio de ayer a hoy es radical, ya que hoy es un deporte y en nuestra época lo tomaban como una diversión, porque era un deporte de hombres que se suponía la mujer no podía o no debía practicar. El fútbol es hoy para mí, como siempre, una pasión, y aunque hace muchos años que no juego, cuando tengo una pelota cerca me dan ganas de jugar. Aunque tengo 79 pirulos, y en el 2020, cuando me descubrieron aquí, yo tenía 75 años y me hicieron jugar algunos minutos y me olvidé de los años. Para seguir creciendo hay que tomarlo realmente en serio, apoyarlo, respetarlo y cubrir todas sus necesidades, ya que no todos los clubes lo hacen como deberían. A mí me gustaría más directora técnica mujeres. Además, hace falta que se televisen los partidos y ni siquiera dan las fechas y horarios de dichos partidos y tampoco los resultados. El machismo sigue boicoteando al fútbol femenino, que ya es una realidad. ¡Wow! Un minuto, 2 minutos, ¿cuánto pudo haber durado? Y todo lo que dijo Pelusa, impresionante. Qué lindo escuchar a personas que enseñan, ¿no? Como vos decís, Carla, con pocas palabras decir tanto. Y palabras con sentido, palabras que tienen fuerza. Yo me quedo con esto de más técnicas mujeres. Me quedó retumbando eso de más técnicas mujeres. Todo es cuestión de decisión y de gestión, nunca de imposición, ¿sí? Esto también hay que marcarlo. Nosotros nos hacemos eco, obviamente, de lo que sentimos, lo que vivimos a través del fútbol femenino, pero siempre desde un lugar de deseo, nunca desde un lugar de la crítica por criticar, porque estamos aburridos en casa, sino porque creemos en el fútbol femenino, como lo cree Pelusa. Por eso habla también, Carla, de confianza. Sí, esa es la primera palabra que ella dice, confianza, darle más confianza, que calculo que también es esto de darle tiempo a que ellas se puedan desarrollar. La diferencia de antes, ahora se toma más en serio, es un deporte, antes era como una diversión, porque las mujeres antes hacer un deporte de fútbol no era bien visto en ese momento. Y lo que también algo que me llamó la atención y que nos miramos cuando escuchábamos, 2020 me descubrieron. Desde 1971-2020, cuando se crea la ley en el cual se les reconoce el 21 de agosto, Día de la Futbolista, del famoso partido del 4-0 a Inglaterra. Tantos años nos costó darnos cuenta, tantos años nos olvidamos de ellas.
Importante decir que ahora sí nos acordamos de ella. Perdón, eso es importante. Porque para atrás no podemos ir, como decíamos en el inicio. La historia está escrita, Carla. No la podemos borrar. Uh-huh. Algunos se lamentarán, otros se alegrarán con distintos hechos, digo, en la historia, ¿no? Lo importante es lo que hacemos hoy. Para atrás, todo lo que no se hizo, no lo podemos hacer. Pero sí podemos empezar a construir. Y que se haya descubierto en el 2020 suena fuertísimo, pero se hizo. Y se hizo una ley para que a partir de ese año sea decretado el Día de la Futbolista Argentina todos los 21 de agosto. Entonces son triunfos, tarde, no tarde, pero son triunfos concretos que llegaron, que se hicieron. Repito, después ustedes en sus casas sacarán sus conclusiones. Pero tuvieron que esperar 50 años. Sí, es cierto, tuvimos que esperar 50 años. Pero peor es no hacerlo. No, sí, totalmente. Como hablábamos al principio, esto de la nostalgia, esto de recordar con nostalgia. No, me parece que en este momento es recordar con alegría, porque ellas marcaron el camino, ellas marcaron lo que estamos haciendo nosotros ahora y están haciendo en los clubes y las chicas ahora. La realidad es esa, lo de las DT mujeres, como que ella ve esa importancia que estén, que me parece, creo que sería un gran cambio. Y también la televisación, que es un tema que después, cuando terminemos, vamos a charlar un ratito sobre la televisación del fútbol femenino. Pero realmente, gracias Pelusa, porque en estos pocos minutos es un placer escuchar la experiencia y la pasión, fue una de las otras palabras que dijo. La pasión, que se olvida de los años cuando toca una pelota y hace un par de jueguitos. 79 años, ¿sí? No pierdan nunca la pasión. Esa es una gran enseñanza. Bueno, Pelusa Ponce, una gran mujer, una gran futbolista. Ahora, ¿le suena el nombre de Lilian Fadel y Nils Altuna? No, a mí no me suena. La verdad, a mí tampoco. Cuando empezamos a estudiar, cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a bucear en el fútbol femenino, uno va conociendo a distintas mujeres, a distintas personalidades. Y estas dos mujeres, la verdad que me sorprendieron. Porque no vienen del fútbol, porque hicieron mucho por el fútbol, pero que también, hablando de reconocimientos o no reconocimientos, están tapadas en la historia del fútbol argentino. Dos mujeres que crearon la Asociación Argentina de Fútbol Femenino en la década del 80, porque la AFA no se quería hacer cargo, porque las mujeres estaban, fíjense, hablamos del 71 al 80, nada había cambiado, cada una a su voluntad, como podía, cuando las dejaban, frase horrible, jugaban al fútbol. Cuando las dejaban, cuando se podía, cuando el hombre tenía ganas, básicamente, jugaban al fútbol. Bueno, a Lilian y a Nils les molestó mucho esto. Una venía de relaciones públicas, otra venía de la edición de revistas. Se juntaron y crearon una asociación. Pusieron un marco a algo que no existía en ese momento. Claro, como todo cuento, tiene un final. Y el final para ellas dos no estuvo bueno. ¿Por qué? Porque terminaron peleadas por culpa de Julio Humberto Grondona. Nombre conocido. Seguramente, no me sorprende que divida, ¿sí? Divide y reinarás, así lo hizo durante 40 años, pero terminaron peleadas porque, claro, en el proceso, entre el 80 y el 91, cuando AFA toma la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, tanto Nils como Lilian habían hecho mucho. Habían creado una selección que practicaba en un campo prestado en Derqui. Habían creado una liga, Femigol 90, en la que participaban, por ejemplo, Yupanqui, equipo de época en ese momento, hoy en el ascenso, el Trapero. Participaba All Boys, un equipo realmente comprometido con el fútbol femenino. Racing, un Boca, volviendo y haciendo siempre comparación para entender los contextos en el fútbol masculino, un Boca que en la década del 80 no tenía ni para comprar camiseta. Estaba fundido Boca Juniors y escribían los números, los dorsales lo escribían con fibrones. Bueno, ese Boca, así en masculino, tenía una representación femenina. Y así creó, y así se crearon a través de estas dos mujeres y a través de la asociación Femigol 90. Qué interesante lo que estás contando, Dani, porque la realidad es cuando empezamos a hablar de fútbol femenino en el 2019, parecería como que la historia es ahí, cerquita. No. Y no, vienen de hace muchos años muchas mujeres batallando por esto, por un lugar
por dejarlas hacer el deporte que quisieran y disfrutar de ese deporte que hacen. Estamos hablando 71, un mundial que en el cual con todo el esfuerzo tuvieron que viajar estas pioneras. En el 80, dos mujeres que de la nada armaron una asociación. En el 91 recién estamos hablando de armar una liga. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto cuesta? Y ahí está, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, ya les conté un poquito el final de la historia, ¿no? Porque cuando FIFA se dio cuenta del negocio, empezó a invitar, vamos a utilizar esta palabra, a las distintas asociaciones que representan, nucleadas por FIFA, obviamente, dentro de ella está AFA, y las empezó a invitar a que armen una liga de fútbol femenino, presenten selecciones para lo que iba a ser el primer mundial oficial de fútbol femenino en FIFA un par de años después. Pero claro, Lilian y Nils dijeron, bueno, pero pará, hace 11 años que nosotros estamos trabajando solas, a pulmón, con solamente un par de dirigentes. Antonio Alegre, presidente de Boca, electo, hacía poquito fue uno de los que colaboró con estas dos mujeres en Boca, repito, ¿no? En un contexto caótico. Olvidémonos del Boca de hoy, olvidémonos del Boca de hace un par de años, ni parecido. Y claro, un Grondona la llamó, le pidió reunirse, le dijo, bueno, ahora sí, AFA, que hasta ese momento no quería saber nada con el fútbol femenino, ahora sí AFA quiere que el fútbol femenino sea parte. Bueno, las dos mujeres tenían ideas opuestas. Una quería continuar con la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, mientras que otra veía con buenos ojos lo que proponía don Julio. Ahí se terminó la asociación y se terminó la amistad entre ellas dos y, como siempre, ganó don Julio. El fútbol femenino quedó bajo la órbita de AFA y a partir de ahí un poquito más de lo que conocemos nosotros ahora. La realidad es que como desde el principio hablamos del pasado que no se puede cambiar, y esto también no se puede cambiar, pero sí abrió puertas, abrió la posibilidad. Vuelvo a las fechas, 71, 80, 91, 2019 después de un reclamo, 2020 y hoy 2024. ¿Cuánto ha pasado en todos esos años para que ir logrando, ir teniendo logros? Y ahí nos tenemos que quedar, en los logros de estas dos mujeres que intentaron algo que parecía imposible, igual que las pioneras. Intentaron algo que parecía imposible. Y bueno, y hoy tenemos un fútbol femenino en una liga importante, con una selección que participa, que tiene de rodaje internacional, con mucho todavía por seguir trabajando. Absolutamente. Y me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué decisión hubiésemos tomado si hubiésemos participado, hubiésemos sido Lilian o Nils en ese momento, ¿no? Digo, crearon una asociación y demostraron que se podía tanto que a una persona, no, acá no vamos a hablar de Julio Humberto Grondona, ¿no? Pero una persona conocedora de negocios vio el negocio y les dijo, ahora sí queremos que el fútbol femenino participe en AFA. Pero hasta ahí. Como negocio. Ojo, que las mujeres no se crean que pueden mucho más. Pero bueno, es el primer paso y está buenísimo que, fíjate que Grondona, un hombre con sus ideas, lo vio y lo quiso seguir generando, daba la pauta de que esto era el futuro. Siempre cuesta un poco más, pero sí es el inicio. Yo quiero recalcar las dos mujeres que lo pensaron, lo llevaron a cabo, lo ejecutaron. Como decíamos, ante el hubiera ya está, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo habríamos actuado? Yo creo que estaríamos 20 años atrasados. Sin Lilian y sin Nils, hoy no tendríamos liga semiprofesional. No tengo ninguna duda. O la tendríamos debatiendo, ¿sí? Porque lo que demostraron ellas 30 años atrás es que se podía tener una liga. Y fíjense lo que tuvimos que esperar, porque Argentina no es que no se jugó al fútbol hasta el 2019, ¿eh? Boca, Guay, River y otros tantos equipos se jugaba, pero sin la parte oficial, digamos, y el apoyo sobre todo de la asociación que nos representa
futbolísticamente hablando. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Acá en Rosario se jugaba el fútbol femenino. Desde de muchos años atrás, en el 90, se estaba jugando el fútbol femenino. En el 70 también se jugó el fútbol femenino. Tengo recuerdo de un recorte que me mandaron de un partido en la Ciudad Deportiva en Baigorria. Eran empleadas de Falabella de su momento, no sé si era la misma Falabella que conocemos después de acá en Rosario, con otro grupo de mujeres. Jugaron, pero si volvemos más atrás, 1913. Acá en Rosario se jugó el primer partido oficial, Rosas contra Celeste, que directamente no podían poner el nombre en las camisetas por miedo, que no se enojaran y que haya represalia. Pero acá en Rosario se jugó desde 1913 el primer partido en Argentina. Sí, en el mundo se jugó, por suerte siempre, el fútbol femenino, porque el fútbol es fútbol. En Escocia estamos hablando de que el primer partido ya lleva, no tengo la fecha acá, más de 150 años, el registro del primer partido de fútbol femenino. En Inglaterra estuvo vetado el fútbol femenino en la década del 20, en Brasil estuvo vetado en la década del 40. Estuvo siempre. No los dejaban ver. Y eso está bueno de la historia, que no la podemos cambiar, pero sí nos puede enseñar. Sí. Porque conociendo la historia, podemos darnos cuenta cómo cambiar el futuro o el presente que estamos en estos momentos. Y que es verdad, fue con esto de cuidemos a la mujer, estaba prohibido jugar al fútbol. Otra frase que detesto, ¿cuidar de qué? Claro, ¿quién? Que nos tengan que cuidar. Entonces nos daban una finalidad que la mujer solamente tenía que ser madre, ama de casa. Y si nos vamos al pasado, como vos decías, en Escocia, los partidos de fútbol era con mucha gente. Y eso es lo que llamaba tanto la atención. ¿Cómo podía llamar la atención de mujeres? Es más, si nos ponemos a ver fotos, los invito a todas y a todos a buscar en internet, que gracias a Dios tenemos, las fotos de esa época. Fotos de mujeres con el uniforme para jugar al fútbol. Busquemos, veamos, investiguemos. Y seguramente alguna que nos esté escuchando conoce a alguien que jugó fútbol hace muchos años atrás y que no lo decía. Y ahora, mirá, estamos viendo jugar a las nenas. Y antes seguramente alguien jugaba al fútbol y que no se contaba, porque la realidad es que nos hacían sentir mal en esa época, seguro. Bueno, acá en la liga, en Femigol, en esta asociación argentina de fútbol femenino, se llevó a jugar un partido con 60.000 espectadores. ¿Por qué? Porque lo hicieron previo a un clásico entre San Lorenzo y Huracán. Y la gente aplaudió el espectáculo futbolístico que brindaron esos equipos de fútbol femenino. Y se divirtió viendo fútbol. Repito esta frase, para mí el fútbol es fútbol. ¿Sí? 60.000 personas en la década del 90 previo a un San Lorenzo Huracán. Entonces, cuando te digan que no se puede jugar en los estadios de primera división o que no se puede jugar en una previa de un partido de primera división, decirle mentira. ¿Sí? Hemos ganado muchos espacios, Carla. Este programa es un espacio ganado. Hace 30 años atrás, tanto Lilian como Pelusa, como tantas otras mujeres, no tenían un espacio para escuchar, para hablar, para debatir de fútbol femenino. Hoy hay podcasts como el nuestro, hay programas de radio, hay streaming, hay programas de televisión. No sé cuándo escucharán este programa, pero mientras nosotros lo hacemos transcurre marzo. Y afortunadamente estamos en la antesala de un nuevo comienzo, de una nueva temporada de la Liga Semiprofesional de Fútbol Argentino. Es un montón para mí. Es muchísimo, es muchísimo. Mes de marzo, el mes de la mujer, en la cual se recuerda y se valora todos los derechos de las mujeres que a veces siguen siendo cuestionados. Empieza el nuevo torneo de fútbol femenino, que realmente lo esperábamos y que estamos contentos de que se vuelva a verlas jugar y que se invierta y que veamos los clubes cómo se fueron preparando. Se inicia ahora en el fin de semana del 10 de marzo y tenemos 2 equipos de Rosario que compiten en la primera de AFA y eso es un logro impresionante, cuanto hace un par de años atrás no había ninguno. Un atractivo distinto para nosotros amantes del fútbol. Vamos a tener el primer clásico de AFA, ¿sí? También me parece interesantísimo que ambos clubes puedan abrir el estadio. Veremos qué hace Newell's, lo de Central ya lo conocemos, pero veremos qué hace Newell's.
y tener a Central a News a Central en primera división es otro espacio ganado. Es un lujo, porque Rosario, cuna del fútbol en general, es también cuna del fútbol femenino. Tenemos a Newell y a Central en primera compitiendo, y lo que eso conlleva en la ciudad y lo que conllevan las niñas de esta ciudad. Y se empieza el próximo fin de semana, no sé cuándo van a escuchar esto, pero veremos este inicio de una liga de 18 equipos, porque ya el año pasado hubo 4 ascensos. 4 descensos, 2 ascensos. Perdón, 4 descensos y 2 ascensos, y este año también va a haber 4 descensos. Y ahí se achica un poquito más la liga, la finalidad todavía no la puedo ver, pero lo importante es empezar. Lo importante es que empieza la liga mayor, también va a empezar en abril la liga menor, o sea, las inferiores del fútbol femenino también va a competir, veremos en qué formato. Este formato es todos contra todos, torneo apertura y clausura. Eso va a haber campeón en la apertura y campeón en la clausura para después definir en un partido el campeón del año. Y realmente da ganas de verlas. Central debuta con Banfield, de local. Ya confirmado en el Gigante. Ya confirmó el Gigante, un alegrón. Otro logro importantísimo. Y Newell's de visita con Platense. Newell que se viene preparando, que realmente hemos visto los refuerzos. Es interesante ver justo con Platense, que es un equipo duro, un equipo que trabaja muy bien también. Llevó a Boca los penales en la Copa Federal. Un Platense durísimo. Pero me parece que el presente de la liga, lo que suceda con Central, lo que suceda con Newell's, los refuerzos seguramente y las voces, vamos a tener mucho más capítulos para ir desarrollándolas y teniendo como invitadas a las protagonistas, tanto de uno y otro equipo. Y yo creo que la mejor forma de cerrar el día de hoy y este espacio es agradeciéndole, ¿no? Que hoy nosotros podamos estar hablando de Central y News en AFA, hablando del entusiasmo que nos genera un nuevo comienzo, agradeciendo a Lilian, agradeciendo a Nils, agradeciendo a Pelusa, agradeciendo a las pioneras y agradeciendo a cada una de las mujeres y a cada una de las personas que pusieron el hombro, que pusieron el cuerpo, que pusieron muchas veces su salud para que nosotros podamos tener un humilde podcast hablando de fútbol femenino. La realidad que sí, solo agradecimientos a Pelusa, a todas las pioneras que en esa época dejaron todo para seguir su sueño y que eso nos permitió hoy a nosotras seguir soñando, a cada jugadora, a cada persona que está en este momento trabajando por el fútbol femenino, a las periodistas que siguen batallando su lugar para transmitir o para poder mostrar el fútbol femenino. La realidad que en un mes de la mujer en el cual siempre se está recordando, también hay que seguir aplaudiendo a esas mujeres, porque fueron las que nos fueron abriendo los caminos. Y la realidad es que estamos muy entusiasmados con todo este inicio y que hoy podamos estar hablándolo, contándolo, ya es un gran logro. Así que la realidad es eso. Gracias. Y bueno, veremos cómo nos encuentran en el tercer encuentro. Ansiosos seguramente, porque nos entusiasma, porque como nos enseñó Pelusa también, esto se hace con pasión o no se hace. Así que Carla, nos vamos a encontrar en cualquier momento. Y para el próximo yo te voy a hacer un adelantito. Vamos a hablar de un documental en que también están las pioneras en ese documental. Pero lo vamos a contar en el próximo encuentro. Así que muchas gracias, Dani, como siempre, y nos estamos en encuentro dentro de poco.